Buenos días. Vamos a comenzar esta tercera jornada del sexto congreso flamenco Antonio El Chaqueta. El primer día tuvo un nivel de asistencia y de calidad en las exposiciones que se ofrecieron bastante altas. Ayer fue un éxito total también, mucho público, con dos conferencias de un nivel bastante. Esto significa que conforme va avanzando los años en el Congreso de Antonio El Chaqueta, bueno, pues vamos superando obstáculos, vamos siendo conocidos más tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, y esto a la Junta de Andalucía, a la Junta Directiva de la Peña, bueno, pues le llena de felicidad. Y hoy comenzamos, hemos estado desayunando, es temprano, seguro de que conforme vaya pasando el día, muchos socios y aficionados se vayan acercando a nuestra sede. Y hoy comenzamos con un homenaje que no va a ser el primero, un reconocimiento que no va a ser el primero, a una mujer que estuvo con nosotros desde el comienzo de la Peña, fue la voz femenina de la Peña durante muchos días, durante muchos años, y que era, bueno, pues nuestra líder, cantadora. La curra, cuando llegaba a la Peña, bueno, pues la llenaba de alegría, la llenaba, bueno, pues de ese toque andaluz, de ese acento andaluz, de esa gracia, de esa forma tan singular que ella tenía para expresarse, y también de esos cantes, sobre todo los cantes por sigrilla. Cuando la Paca en la Peña le daba por cantar, bueno, pues el tiempo se paraba. Cuando cantaba por sigrilla, bueno, pues había momentos, había piezas musicales que a veces nos hacía hasta de llorar, ¿no? Y la curra para la Peña Flamenca Cultural Linense, y también para los socios, sobre todo los socios fundadores, como es Paco Era y Antonio Martínez, también otros socios de principio de la andadura de la Peña. La curra era nuestro horizonte, nuestra estrella. Hoy en esta mesa de análisis, de debate, esta mesa de intentar organizar o de recoger las pinceladas de su historia, contamos con Paco Era, que es conocido, es socio fundador de la Peña, y con Antonio Martínez, que también es socio fundador de la Peña. Los dos fueron presidentes en su día, y contamos con la presencia de Juan, el hijo de la curra. Juan escucha poco, tiene la dificultad de la audición, y también, bueno, pues le cuesta un poco hablar y tal, pero él ha criado hasta aquí y seguro que nos contará algunos detalles de su madre. También tenemos a dos nietas, a Mati y a María, y también, bueno, pues a Juana, la mujer de Juan. La curra tiene la rama linense gitana de los Alonso, también de los Surri. Ahí hay una mezcla entre los Churri y los Alonso. Ella nace y se cría en el Consal, en lo que es el Castillo España, donde está la iglesia de Santiago, junto a la playa de Levante. Ahí crece la curra, y ahí, bueno, pues nace su familia y empieza, bueno, pues había que ver aquellas noches de cante en el Consal, que sería aquello fabuloso. Del Consal, en los años 70 y tanto,
hicieron la zona de los Junquillos, la primera zona, la segunda, la tercera y la cuarta ahí. A la familia de la Curra le dan una casa aquí en la zona 3 y ella ya se viene a vivir con su familia aquí a los Junquillos. Pero sus primeros andares, sus primeros sonidos cantadores fueron en el Consal. El marido de la Curra, Antonio, en el Río de España, pero popularmente conocido como el Consal. El Consal más lejos. ¿Más lejos? Sí, el Consal estaba más hacia la Tuna. En el campo fútbol. Entre San Bernardo. El Perfecto. Ya. Bueno, pues se sitúa mentalmente, ¿no? Sobre todo la gente de la línea. No se sitúa. Donde está el campo fútbol, por ahí está el Castillo España, el Castillo Santa Bárbara, que le dicen ahora. Y más hacia la Tunara estaba el Consal, que es San Bernardo. El marido de Francisca Santiago Carmona, que era el nombre de la Curra, se llamaba Antonio Heredia Contreras, murió en 1978 y la Curra tenía, bueno, pues también una rama familiar, un poco lejana, con el Cojo de Málaga y también con el cantador nuestro también, el Rubio. Esto eran un poco las ramas cantadoras de la Curra. Bueno, pues tanto Paco era el que la conoció, la escuchó, la trató y pasaron muchas horas de tertulia, como Antonio, bueno, nos podía ir pintar un poco el cuadro de la Curra que Paco tú conociste. Bueno, ya no sé si son buenas tardes o buenos días. Buenos días a todos. Resulta que nosotros fundamos la Peña Flamenca. Yo conocía a la Curra porque era familiar de los Surri, era hermano de los Surri. Los Surri era una familia asentada allí en la Tunara de muchísimos años. El Pepe, el Manuel, Ocelele, que trabajaban con el Juan. Y el Pepe. Y entonces yo no la había escuchado de cantar. Yo no había escuchado de cantar, aunque los Surri cantaban todos y todos hacían algo. Y yo he visto, por ejemplo, voy a hacer diciendo porque yo he visto, por ejemplo, al hermano de Juan, al Curro. Yo he visto al Curro. Bueno, era Francesco. Bueno, sí, a tu hermano, y lo conocíamos como Curro. Yo lo he visto. Tu tío Juan cantándole el inglés por bulería y tu tío Curro bailando en el Alhambra, y allí me tiré yo una hora escuchándolo los dos. O sea, ellos eran artistas natos, todos hacían algo. Pero claro, yo no había escuchado de cantar nunca la Curra. La Curra la escuchamos ya cuando fundamos la Peña Flamenca, que ella se vino con nosotros al principio. Y vamos, y ya estuvimos tan apegados a ella que todos la teníamos como si fuera familia nuestra. Yo la consideraba como si fuera mi tía, o fuera mi madre, o fuera mi... No tenía nada para ser mi madre, pero sí un familiar mío. Cuando la escuchamos de cantar por primera vez por seguidilla, Antonio y yo, y los que habíamos allí, nos quedamos sorprendidos. Aquella cinta, desgraciadamente, se perdió. Desgraciadamente aquella cinta se perdió pues una vez que robaron en la Peña Flamenca. Y yo no he visto, yo de verdad os lo digo, yo he escuchado mucho flamenco porque es lo que me ha gustado. 77 años escuchando flamenco. Desde que tenía 8 años, tengo 85, fijaros. Yo lo he escuchado de cantar mejor por seguidilla que cantó por Dios mío, ¿esto qué es lo que es? ¿De dónde ha salido esta mujer? Después ya, os digo, ya la escuchamos muchísimas veces porque se apuntaba a todos los concursos nuestros y ella
pues siempre hacía su cantecito por seguirilla, eso no fallaba, y su bulería. Y fijaros hasta dónde llega su genio, que en uno de los concursos que se apunta a los 3 palos, ¿no? Y ella entonces tenía preparada una seguirilla para cantarla, y por bulería que ella cantaba siempre ella así, y fuego, ¿te acuerdas? Fuego, fuego. Ella empezaba diciendo, esto se le dedico a Francisco, que era a mí, Antonio. A mi Antonio. A mi Antonio, ella decía mi Antonio. Lo quería con locura, ¿eh? Esto lo puedo asegurar. De primera mano lo digo, que lo quería mucho. Y a mí me traía casi todos los días un regalito de libertad, venía allí a la pescadería y me lo traía. Y entonces ella tenía preparada su seguirilla y la bulería. Pero en el tercer grupo había que hacer un fandango, había que hacer una cartagenera, bueno, un cante relacionado con los fandangos. Y Curra me dice a mí, a Juan Paco, y ahora, y le digo yo, no, a Paco, a mí no me decía Paco, nunca, a mí me decía Francisco. Francisco, Paquito era de la Ibérica. Y me dice, bueno, ¿y ahora qué canto? Y lo que yo decía cómo era su mentalidad creadora, porque era creadora cantando, a cada momento creaba. Que le digo yo, tú no sabes nada de taranta o de cantar así de levante y tal. Y me acuerdo que salió cantando una taranta, no era más bien pareciera un cante de levante. Qué trabajito me cuesta el trabajar, qué trabajito me cuesta. Y cómo lo cantó de aquella manera, que lo improvisó. Y yo me quedé asombrado. Yo fui y le di 2 veces después, le digo, pero vamos a ver, Curra, ¿y tú cómo? O sea, con esto quiero decir cómo era Curra. Curra era un portento, era una mujer que afortunadamente si hubiera nacido en otros tiempos, hubiera sido una figura indiscutible del flamenco, como fue la Repompa, por ejemplo. Ella fue increíble de escucharla, de cantar, pero cualquier cosa, y tenía esa gracia, eso innato en ella, que venía riéndose siempre, unas carcajadas de risa, bueno, hasta su muerte. Esto es lo que a pequeños rasgos puedo decir de ella. Hemos vivido, que ya lo iremos comentando con el tiempo, el tiempo que transcurre, lo iremos diciendo, que la vivencia que hemos tenido con ella. Yo he bailado con ella, he bailado por Verdiales, un cantador de Málaga cantando, y cantando bueno, un abandolado de allí, el abandolado de él. Y entonces se llamaba este hombre, se llamaba Antonio Malagueño, y ella, cuando estaba conmigo, estábamos en el restaurante los dos, y me dice, Paco, o sea, Francisco, viste, porque ella me ha hablado de usted a mí siempre. Viste, Francisco, y empezamos los dos, traca, y era para habernos cogido de la gracia tan inconmensurable que tenía, y como era para la gente. Y de buena, ya te digo, ya había dicho anteriormente, un regalito cada vez que iba a libertad, y me daba el regalito para su Antonio. Me decía, dale esto a mi Antonio. Y ella le decía, vamos a seguir, vamos a preguntar a Juan Heredia Santiago, hijo de Curra, ¿cómo recuerda a tu madre como cantadora? ¿Cuántas fiestas habéis vivido en casa? Como cantadora, esto era una artista. Lo que pasa que en aquellos tiempos, nosotros éramos gitanos, y no nos dejaban a la mujer
que sea en un escenario, porque antes no había nada. Antiguamente no había absolutamente nada, pero qué cosa que mi madre era un teatro de artistas. Es lo único que te puedo decir, que mi madre era un teatro de artistas. Vosotros erais conocidos como los Churri, como los Alonso. Sí. ¿Los Alonso de dónde vienen? Hombre, los Alonso vienen de aquí, de la línea también, y el Tomizo era el descantado de mi padre, pero que nosotros somos Tomizos, nos llamamos Tomizos, no nos damos Alonso. Alonso son familias nuestras, somos primos, ¿no? Somos primos, pero mayormente somos Tomizos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el primer cante que tenemos ahí grabado, un tesoro de la Purra, un cante por Taranto. Así cantaba la Purra. La guitarra es el... Esa era la voz de la Purra, se Sedubay, de que esta mujer cuando cantó esa danza podía tener 70 y tantos años. Había que escuchar la Purra cuando tenía 20 o 30 años. La nieta, esta mujer, bueno, pues tenía una potencia de voz, tenía una lucidez, tenía un ritmo, un compás que podía haber sido, bueno, pues una referencia del cante a nivel de la música. Antonio Martínez, tú también trataste a la Purra como en aquellos tiempos, yo era un crío, era el más joven de la banda, de la Peña, y también, bueno, pues le cogí mucho cariño, mucho respeto. ¿Cómo
¿Cómo viste a la curra cuando cantaba? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, buenos días. Primero quiero pedirle disculpas por si la lengua se me traba un poquito, estoy mal. Entonces, disculparme si eso ocurre. Yo voy a empezar, ya que me lo dice. Cuando yo conocí a la curra fue precisamente cuando cantó. Cantó por Tigrilla y la despedida pues cantó por bulería. Lo último que cantó fue la bulería. Ya Francisco ha dado un repaso muy extenso de cómo cantaba. Lo que sí les puedo decir que cuando cantó por bulería, estaba cantando por bulería, yo me tiré al suelo y me puse como las cucarachas que se están muriendo. Patear. Así se podría hacer una idea. Ya hemos tenido una muestra de cómo cantaba esta, se hablaba de figura y verdaderamente era figura. Y lo que decía José Luis, cuando se hubiera tenido los 20 años por ahí, cómo habría cantado esa mujer, cómo habría cantado. Decirle que hay por ahí hay una cinta donde dice, voy a cantar, no me acuerdo ni el canto siquiera que es, cuando dice que no tengo 18 años, ya tenía entonces, cuando yo les hablo, esto ya tenía 74 o 75 años, 74 años. A ver, me apunta Francisco que es verdad lo que le estaba diciendo. Pues seguiremos hablando de otras anécdotas, muchísimas hemos tenido, pero él se la recuerdo particularmente. Ella tampoco me conocía a mí, Bueno, seguimos. Bueno, Seguimos. Ahí había un detalle. se lo digo un momentito, voy a hacer un inciso. Esa taranta que hemos escuchado es la que yo os he dicho que improvisó conmigo allí en el camerino, que ella no sabía qué cantar y ya habréis observado que las letras no concuerdan. Pero ella lo improvisó y habéis visto que es un cante grande. Ese era el poder que tenía la cosa. mucha transmisión. Mucha transmisión, una voz limpia, extraordinaria, que te llegaba al corazón, te llegaba al alma. Y también hay que decir, vamos, lo que yo lo escuché también muchas veces, a mí me encantaba, yo con ella alucinaba cuando cantaba en Petit Comité, que llegaba y Antonio, o Paco, otro cantador, aficionado, llega la curra y empezaba a hablarme, a curra, canta. Y al principio no, y cuando cantaba esta mujer en Petit Comité, aquello ya era un silencio, y esta mujer que tenía un don flamenco. Hay personas, hay cantadoras que tienen ese don tocado, y la nieta me recordaba de que la curra cantaba en bodas, fiestas y comuniones, y también, bueno, pues en algún que otro tablao, teatro de la línea, cuando era mucho más joven, la nieta, Mati, que cantaba muy bien por María Jiménez, pues la acompañaba y cantaba las dos, y aquello sería maravilloso. Pero cuando cantaba la curra en Petit Comité, esto era punto y aparte. Vamos a escucharla ahora por Sigrilla. Hay que situarse que tenía 70 y tantos años. Y esta mujer había aprendido en el seno familiar. En aquel tiempo, bueno, pues había discos, de que la familia... Sigrilla para todos los señores y señoras, con mucho gusto y con mucha alegría. Pero como está la falta, no, porque yo no tengo 20 años. Se lo dedico con mucho gusto.
Decía yo que antes del cante había que situarse que era visita antigua de barras y tal vez, y lógicamente con el paso del tiempo se deterioró un poco, aunque nosotros la conservamos como oro en paño, pero que esta mujer en directo en los 80 cantando esta seguidilla le llegaba. Juan, me comentaba Juan que bueno, pues, que no se escuchaba muy bien esta grabación de la seguidilla. ¿Cuántas veces escuchaste a tu madre cantando por seguidilla en casa? Hombre, ella cantaba muy claro, y a compás, tenía mucho compás mi madre. Mi madre era, ya se la aviso, era un pedazo artista,
Mi madre es que no tenía oportunidad por nosotros, por mi padre que no la dejaba. Hubo en un bar que estaba cantando la paca extremeña estaba cantando. Y entonces salió mi madre cantando, y le dijo la paca: curra, que yo me estoy buscando la vida. Ante más. Y se cayó mi madre, porque mi madre era un artista. Mi madre era una artista. En el circo mercantil también ha estado cantando mucho por saeta. Ella tenía todos los cantes, por fiesta, por tango, por rumba, por todos los cantes, por colea, seguirilla, todos los cantes lo dominaba bien, porque tenía mucho compadre. Cuando cantaba por saeta en la calle Real, había micrófono, había altavoces, mollas, que montaba la parte esa, la calle quedaba pues, en silencio, daba mucho respecto de permanecer. Sí, ¿qué dices, Antonio? No, decirte que precisamente al hablar de la saeta, cuando me parece que fue el primer año que salió el señor de la iglesia de San Pedro, y entonces nos habían avisado para que fuéramos a cantarle una saeta a la salida de la iglesia. Y entonces, pues, después de terminar su sesión de saeta, dice: ahora vamos a irnos a la calle Real, que están pasando las procesiones por la calle Real. Y allí cantó, que remató con la tonada del Cristo, a comérsela. Y allí no había micrófono ninguno. Y se escuchaba desde una punta a la otra de la calle Real. Esa voz tenía una voz muy potente y se metía en el sentido. Y esa transmisión y esa cosa que tenía era para volverse loco. Bueno, pues terminando, porque a las 12 lo comienza. Quedan muchas cosas en el sistema. Queda mucho desde el comienzo de la paca. Dentro de la peña, de su historia, estamos escarbando en las paredes para intentar conseguir datos, intentar configurar más, y habrá oportunidad de seguir hablando de la paca. Estamos hablando de la paca. Digo, de la curra. Ya. No entendemos todo, diga la paca de cada curra, no entendemos todo. De decir que tuve el privilegio de escucharla cantar por tonal. Después de esta noche que les hablo, o les hablaba antes, de la saeta, cuando hizo la tonada del Cristo, a mí se me quedó aquello metido en el cerebro, porque es que siempre que cantaba se te quedaba por día, no eran los momentos, era por día. Se me quedó aquello de la tonada, yo nunca la había escuchado, ni nadie me parece que de los que están aquí habría escuchado de cantar por tonada. Entonces, como ella cuando venía a la peña, el que tenía que llevarla a la casa era yo, con nadie más se iba. Ella cogía su botellita de Fanta, que le ponía el dedito así, y así se tiraba toda la noche con el dedito puesto en la Fanta, ni la probaba. Entonces tenía yo que llevarla a la casa, con nadie se iba, conmigo. Una vez que estuve allí, le comenté eso, digo: Urla, no te he escuchado nunca cantar por tonada, ¿tú sabes cantar por tonada? Dice: mira, te voy a hacer un poquito. Y hizo un poquito, hizo 2 martinetes y la debla. Eso no se puede ni contar. O sea, si lo digo así porque me sale del corazón, no se puede contar.
esa forma de quejarse y esa forma de eso, ¡ay! Eso era, eran vergajazos que estaban dando la espalda. Con eso no sé si me entendéis. Y hay de su vida muchísimas cosas. Era muy coqueta. Ella llevaba unos tacones así. Y cuando iba le decía, porque tenía que ir a lo mejor en el concurso, lo hacíamos en algunos colegios, porque primero se hacía en los colegios. Y me decía, me pongo la corona. La corona era una diadema que tenía, y entonces ella tenía que ir de punto blanco. Y todas esas cosas. Un personaje singular. Perdón, como vamos terminando, yo lo que tengo que decir es que yo guardo de ella yo tengo unos recuerdos de ella increíbles. Una persona amable, una persona buena. A mí me quería que lo sé yo, quería Antonio más que a mí, desde luego, pero a mí yo sé positivamente que me quería, porque ocurrió de que un día había muchísima gente en la pescadería que yo tenía, y entonces ella venía todos los días allí a verme, y cuando había muchísima gente se ponía desde fuera, Francisco, hay que ver que yo no puedo ir allí a darte un beso, y entonces eso a mí me llegaba al alma. Yo de verdad que os digo que la quería con mucho, la quería con todo el alma. Y os voy a decir que yo no he escuchado de cantar a una mujer con esa fuerza, con esa transmisión que tenía y con esa inteligencia, porque hay que pensar que la Curra no era una mujer que tenía base cultural ninguna, pero sin embargo tenía una inteligencia tremenda. Tenía la escuela de la vida, de la universidad de la vida, era lo que tenía ella, y ella improvisaba cualquier cosa en cualquier momento. Por eso os digo que una de las personas que yo más he admirado en el flamenco es a la Curra. Y no lo digo aquí porque estemos aquí, sino eso lo sabe Antonio, lo sabe todo el mundo, que es que de verdad que yo qué sé, mi corazón se fue detrás de ella cuando ella falleció. Había alguna nieta de ella que cantaba también muy bonito. Ah, esa era la hija. La hija cantaba también como ella, la hija que tenía la negra cantaba divinamente bien también. Pero eso os digo que la guardo en el corazón y siempre la tendré aquí. Ya tengo 85 años, una vivencia extraordinaria con ella y no se me olvida. La tengo en mi corazón. Lástima, que lo he dicho antes, que no haya vivido otros momentos, porque de verdad que hubiéramos tenido una gran cantadora aquí en la línea, a nivel nacional o internacional o como quiero decir. Por su transmisión, por lo que le imprimía al flamenco, esa cosa que ella tenía, que era una impronta que ahí tenía y eso había que morir. Así que es lo que puedo decir, que Dios la tenga en donde tenga que tenerla, que la tendrá en un buen sitio seguro. Es verdad que tenía la negra, no lo tenía casi nadie. No, tampoco, es verdad. Casi nadie, Es verdad. es verdad que tenía. Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a finalizar, ya lo he dicho, seguiremos hablando de Curra, porque es necesario. Nosotros este año en nuestro congreso hablamos de la mujer y el flamenco. El otro día se habló de las pocas mujeres que han participado en la peña flamenca, porque la Linense, bueno, pues desde su nacimiento o a los pocos años de su nacimiento tuvo una referencia de mujer, la Curra. Momentos y momentos, y noches y madrugadas
cantando la burra en la peña, y esto, bueno, pues será la referencia de la mujer en nuestra entidad. Seguiremos hablando de la burra y ponemos el fin de esta tertulia, mesa de redonda, con el cante de la burra por bulería, que también cantaba para burra. Gracias por estar aquí. Una preguntita. Mira, a mí me llaman Juan el Tomizo, porque somos tomizos. Es para que lo sepan ellos, que me llamo Juan el Tomizo, por mi padre. Es lo único que quería yo saber. No, pues hasta hablar de la burra, que si los Alonso, que si los Churri, bueno, pues ya tenemos otro dato más que Juan lo pone sobre la mesa. Los Tomizo. Tomizos. Me llamo Tomizo. Después viene una conferencia de los amigos, un día avanzado, una conferencia de Ramón Soler.
Una pausa y...